En los espacios virtuales podemos encontrar la posibilidad de escapar de la realidad, en el sentido en el que podemos estar construyendo nuevas realidades, podemos estar experimentando cosas que jamás podríamos experimentar en la realidad. Jugar con el tiempo, con las físicas, con la gravedad, con el espacio. Podemos experimentar ser otros cuerpos, ser otras personas con historias diferentes y después traernos todo ese aprendizaje que hemos tenido en ese espacio acá. Bueno, creo que todo lo que experimentamos quizá a un nivel inconsciente mientras estamos jugando o explorando con distintos avatares en entornos virtuales, se hace consciente sobre todo en la interacción con otros, ¿no? o en la experiencia que nos llevamos, que quizá no sentimos. Hay un proyecto muy chulo de Robbie Cooper donde entrevista a jugadores y les hace la foto al jugador y a su avatar y entonces luego pone pues estas dos imágenes y un texto de la historia de esta persona. Y hay un montón de personas distintas. Me acuerdo mucho de un chico que tiene muchísimos problemas de discapacidad, diversidad funcional, como que no puede estar encadenado en una silla de ruedas, apenas puede moverse, tiene que ir siempre con respirador y nunca había experimentado, por ejemplo, que la gente lo tratase como tratan a las otras personas, ¿no? Siempre como que esto que veían, el cuerpo, nuestro cuerpo avatar en el que estamos, sobre el que pesan todas estas categorías, ya está condicionado. Está condicionado por todas las construcciones que hacemos con respecto a él. Entonces, la gente se va a dirigir a ti siempre de una manera, si eres mujer, si eres más guapa, si tienes discapacidad, todas estas cosas condicionan esta experiencia. Entonces, a través de un juego donde podía tener el cuerpo que quisiera y podía tener toda la movilidad que quisiera y se convirtió en líder de equipo, hizo un montón de amigos dentro del juego que cuando conoció en la vida real ya no lo trataban como lo trataba el resto de la gente por tener una discapacidad, sino que habían aprendido a interactuar con él como una persona y para él fue tremendamente significativo, ¿no? Entonces creo que es muy importante y que no hay una sola forma de traernos una experiencia del mundo de juego al mundo real o viceversa, sino que hay muchas, hay una por cada persona y por cada avatar que seleccionamos. Creo que quizá lo que subyace a todas es que en cada cambio que hacemos de cuerpo virtual nos damos cuenta de que son inesenciales, ¿no? Que no es un cuerpo que tenga que ver con mi identidad y que puedo seleccionar otros. Y cuando nos damos cuenta de eso, de alguna forma nuestra propia máscara de nuestro cuerpo avatar cae, ¿no? Y nos damos cuenta que también en la vida real no somos iguales cuando estamos con nuestros padres, con nuestra pareja, con unos amigos o con otros, en el trabajo. Y entonces empezamos a ver todas estas capas y estas máscaras y empezamos a quitar máscaras y quizá debajo no haya ninguna, ¿no? Entonces cuando vemos esta inesencialidad podemos atentar contra estos discursos biologicistas que nos dicen que por tener este cuerpo somos tal cosa o la otra y podemos empezar a construir desde este inconsciente como lo que proyectamos, lo que queremos, lo que experienciamos y también eso cambia nuestro propio cuerpo físico o la forma de estar de nuestro cuerpo físico en el espacio y cómo los demás se relacionan con nosotros. La digitalización constante de cada faceta de nuestra vida nos está llevando a un tránsito constante. Creo que es muy importante porque es un tránsito constante entre el espacio físico y el espacio digital que no estamos viendo, porque todavía seguimos entendiendo que lo que pasa aquí no afecta tanto a lo que pasa aquí y al final todos están constantemente comunicados. Pero es un tránsito constante de información que al final nos está impidiendo este tránsito de unas etapas a otras de la vida y que nos mantienen mucho apegados a una identidad cuando además nos están recordando constantemente hace 2 años estabas aquí, hace 10 años estabas aquí y no te permiten tampoco la capacidad de olvido, que la capacidad de olvido es completamente indispensable para poder avanzar, porque hay cosas que tenemos que olvidar de nosotros para poder aprender otras y si no olvidamos no aprendemos y si todo se acumula no podemos seguir hasta que nos rompamos con eso. Yo tengo redes sociales y cada vez más en mis redes sociales hay fantasmas. Es decir, hay personas que ya murieron, pero que siguen ahí porque su perfil sigue ahí. Y que me recuerdan, hace 2 años estabas con esta persona haciendo esto. Y al final, estar rodeado de fantasmas, pues te están recordando constantemente eso que quizá tú en ese momento no te quieres acordar. Tú no te quieres acordar del día de su cumpleaños que estuvisteis no sé dónde y de pronto llega la red y te lo recuerda. O tú quieres construir otro recuerdo, o tú tienes otro recuerdo de esa persona que al final se ve reducido a las 4 fotos que compartíais juntos y te está lobotomizando, ¿no? Está seleccionando tu memoria. No es solo que te impida el olvido, sino que te impide
el olvido de 4 cosas en concreto y te fuerza el olvido de todo lo demás, porque al final lo único que te recuerda es una sola cosa. Entonces creo que eso es muy complicado, porque al final también lo que recordamos de las personas que ya no están es lo que las redes nos recuerdan de esas personas, que tampoco son esas personas en concreto. Cuando surge Internet es una promesa de descentralización, de anonimato, es el lugar donde todos podemos contribuir construyéndolo y compartiendo información, y donde podemos ser un poco quienes seamos, quienes queramos ser. Esto poco a poco va cambiando, se va transformando y se da una centralización del poder de los medios digitales. Entonces, actualmente el poder de los medios digitales corresponde con muy pocas personas, bueno, con muy pocas grandes corporaciones que tienen el control sobre todo lo que sucede en ese espacio. Entonces, de poder ser un espacio de igual a igual, de un espacio donde todos podemos compartir, de pronto se convierte en un espacio que ha crecido muchísimo más, entonces nuestras posibilidades de experimentar con la identidad son muchísimo más, pero a la vez todas nuestras posibilidades de experimentación, donde estamos jugando con los cuerpos, jugando con la identidad, y este aprendizaje está constantemente registrado. Entonces, cada paso en este juego forma parte de un gran perfil de datos que aparece anónimo a nuestra vista, es decir, el anonimato ahora se ha ido del otro lado, nosotros somos públicos, registrados, constantemente escaneados, y está todo recogido en un lugar que no sabemos qué es y no sabemos qué están recogiendo de nosotros. Pero a la vez, todo esto que recogen de nosotros nos afecta tremendamente. Desde un punto quizá más banal podemos pensar en cómo las recomendaciones de las distintas plataformas en base a nuestros gustos nos van retroalimentando estos gustos y nos impiden descubrir quizá gustos nuevos. Entonces al final generan profecías autocumplidas, porque te dicen, ah, te gusta esto, lo adivinan, pero a la vez lo están generando. En el caso de los gustos podría ser muy banal, pero en el caso de otros temas, como por ejemplo todos estos rastros que dejamos, pueden hacer que el día de mañana seamos arrestados o nos concedan una libertad condicional en función de lo que se supone que tenemos de capacidad de reincidencia por todo lo que ha quedado registrado ahí. O que nos denieguen o nos acepten en una universidad, o que nos concedan un seguro de salud o un préstamo. Entonces, al final, todos nuestros pasos que van quedando registrados desde la más tierna infancia van a generar este gran conglomerado de datos que van a condicionar nuestra identidad real. Entonces, los caminos de ida y vuelta son ambos, porque a la vez toda la experiencia que nos llevamos y toda la experimentación es real y nuestra experiencia puede afectar a nuestra vida real de las formas en las que queramos, pero a la vez siempre nos está afectando de estas formas en las que quizá no queremos. El avatar, nos están abocando a que el avatar sea una representación que contenga todo este perfilado de datos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se habla del metaverso y de que pueda haber una interoperabilidad entre plataformas, al final lo que quiere decir es que todo lo que somos en cada una de ellas se vaya recogiendo en una única cosa que va a ser nuestra representación. No sé si alguna vez habéis ido a alguna sesión de hipnosis. Yo, la verdad que es algo que me da pánico, porque siempre pienso que debería ser algo terrible el hecho de que haya alguien en el mundo que sepa más de mí que yo, y sobre todo que sepa cosas de mí que yo no sé. Y esto sucede en los entornos digitales. Saben un montón de cosas que ni siquiera sabemos que saben. Es decir, todos estamos conscientes de que compartimos nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, los amigos que tenemos, las cosas que nos gustan y lo que estamos compartiendo conscientemente. Pero lo que no sabemos es todos los datos que se pueden inferir de nuestras prácticas. O sea, por ejemplo, si yo estoy jugando un juego en línea y reacciono más rápido cuando un enemigo aparece por la izquierda que por la derecha, o si va acompañado de un sonido o de un color determinado, o todas estas cosas que se pueden medir nuestra atención y nuestra reacción a tiempo real, están de alguna forma mapeando nuestro nivel de respuesta. Entonces, de todo esto, no solo es el negocio de los datos, siempre se habla de que el gran negocio de hoy en día son los datos. ¿Por qué los datos? En realidad los datos no son nada. El negocio está en la sutil manipulación de la conducta que permite tener estos datos. Porque cuando tú tienes toda la información sobre esta persona, tú sabes cómo triggerearle el botón de compra, o de vota, o de un cambio de opinión, o de un cambio de práctica, no sé, incluso para bien, ¿no? Como de hacer ejercicio. Pues ahora te voy a poner estas cositas para que hagas ejercicio diario y motivarte para ello. Pero todo eso, al final, está modificando nuestra conducta a través de algo que se llama patrones de diseño oscuro. Los patrones de diseño oscuro son tácticas y estrategias que ponen los desarrolladores para beneficiarse y perjudicar a los usuarios. Hay muchos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los juegos, pues el no decidir tú a qué hora juegas, sino que lo decida el juego. Recompensas diarias, conéctate este día, evento especial, o cosas así donde al final, o espera 20 minutos para obtener la siguiente vida.
es el juego el que está decidiendo tu tiempo de juego en lugar de tú. O patrones como mucho más psicológicos, ¿no? Acompañarlo de estos sonidos sweet, delicious, que te triggerean todas las cuestiones de dopamina. Entonces, al final, el espacio digital fomenta muchísimo que haya una total libertad. Nos incita a que seamos nosotros mismos, a que compartamos lo que desayunamos, todo lo que hacemos, porque dentro de esta intención lúdica y de todo va a ser divertido y puedes explorar, cada vez tienen más información sobre nosotros para poder llevarnos hacia donde quieren. Entonces, al final, nos están convirtiendo en avatares de la vida real, que ya somos un poco cuando estamos siguiendo el camino del Google Maps, del trabajo a la cita de Tinder, o cuando están los algoritmos decidiendo por nosotros con quién ligamos, con quiénes hablamos, porque evidentemente no te sacan todas las publicaciones de amigos en redes, de qué forma nos movemos en el espacio, qué días vamos o no al gimnasio, o si tienes una app de hacer ejercicio. Y todas estas cosas son como algoritmos de 4 grandes compañías tecnológicas que están dirigiéndonos cual avatares por la vida real. Entonces, muchas veces decimos, bueno, los videojuegos son una cosa de ocio, que tal, y al final los videojuegos están transformando completamente la realidad desde estas ficciones que nos generan, que se imbrican en otros ámbitos de la vida. O sea, toda la gamificación está llevando los juegos a la educación, al trabajo, a cada faceta y cada sección de nuestra vida está siendo gamificada y sutilmente guiada por estos algoritmos. En un momento en el que ocio, consumo y producción se han desdibujado completamente, entonces mientras estamos en ocio estamos produciendo, estamos consumiendo y todo va de la mano, es muy difícil encontrar espacios seguros de experimentación con la identidad o de construcción. En primer lugar, porque a diferencia del espacio físico, donde encontramos espacios privados, pero también hay espacios públicos, las calles, las plazas, universidades, centros de arte, museos, donde se da en realidad la construcción de la ciudadanía, en el espacio digital solo existe lo privado. No hay espacios públicos, no hay servidores públicos, o sea, toda la infraestructura es privada. Entonces, mientras tengamos toda la infraestructura privada, todo va a depender de los intereses comerciales, de estas grandes corporaciones que lo controlan todo, y toda nuestra construcción de la ciudadanía digital, de la que tanto se habla, va a estar siempre mediada por este consumo. Entonces creo que hay que reivindicar mucho que haya infraestructura pública digital que garantice por lo menos que haya un espacio donde se pueda construir ciudadanía sin estar constreñidos a que... Y una vez consigamos eso, creo que hay muchos espacios donde podríamos tener muchos espacios donde poder construir en conjunto, donde poder construir nuestras identidades y nuestros espacios soñados, porque al final un entorno virtual o un videojuego nos permite no solo construir, sino poner en práctica y experimentar otros sistemas políticos, económicos, sociales, otras formas de relacionarnos con el mundo, porque al final la ficción genera realidad y las posibilidades que tenemos de imaginar nuevas realidades pueden llegar a esta. Y si podemos además experimentarla entre todos en un entorno simulado, podemos traerla a esta con la certeza de que está funcionando bien previo a eso, ¿no? No es solo un volado. Entonces creo que el videojuego tiene una gran capacidad para poder generar espacios de diálogo, de debate, de toma de decisiones en conjunto sobre cómo queremos construir la realidad y sobre cómo queremos construirnos a nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás.